En esta charla quería hablar un poco sobre TDD y sobre cómo aplicarlo siendo un desarrollador JavaScript. Antes que nada me gustaría hablar un poco sobre mí y también me parece muy interesante decir que la charla de Chema ha sido increíble, o sea, hecha en genial y esto va a ser un desastre en comparación. Entonces, me llamo Francisco Zurita, estuve trabajando durante prácticamente 3 años en Globo y actualmente estoy en una pequeña empresa que se llama Upbring, es una startup como Backend Lead. Esas son mis redes sociales. Y también, bueno, fui miembro del aula de software libre también. Para mí es un placer estar aquí. Y empezamos a hablar. ¿Qué es TDD, no? Probablemente, ¿cuántos de aquí soléis trabajar en TDD? Genial. Básicamente, para los que no lo sepan, TDD son las siglas de Test Driven Development o desarrollo de por prueba. Y es un proceso de desarrollo que combina básicamente dos metodologías. La primera es Test First Development, la segunda es Refactoring. Es decir, básicamente nos basamos en que primero tenemos que crear los tests y después es cuando hacemos la implementación, ¿vale? Por otro lado, al final, el refactoring lo que nos permite es ser capaces de poder cambiar código una vez que los tests ya están listos, sin necesidad de arriesgarnos a que ahora haya cambios inesperados, ¿no? El ciclo de desarrollo de TDD suele constar de 3 pasos, básicamente. Hay unas ventajas asociadas a usar TDD, seguramente vosotros habréis experimentado muchas, pero básicamente desde mi punto de vista estas 4 son las más importantes. Aumenta la calidad de código porque bueno, ya tenemos el paso de refactoring, ¿no? El paso de refactoring lo que nos hace es que podamos cambiar sin ningún tipo de miedo la funcionalidad que tenemos que estamos implementando, porque ya tenemos todos los test o todas las pruebas ya las tenemos hechas, ¿no? Es decir, mientras no cambien las especificaciones que nosotros definimos, todo el refactor que nosotros hagamos lo podemos hacer sin ningún tipo de miedo porque sabemos que mientras pasen los test, todo va a seguir funcionando bien. También tiende a simplificar y a mejorar la arquitectura del proyecto, porque, bueno, a mejorar la arquitectura del proyecto viene dado intrínsecamente por TDD, porque básicamente tienes que pensar cómo vas a desarrollar la funcionalidad antes de hacerla, porque tienes que hacer los test primero. Es decir, tienes que pensar en qué arquitectura vas a usar, cuáles son los patrones de diseño, qué estructura tendrán los archivos y demás, hasta tal punto en el que tú puedas definirla y después crear los tests para después hacer la implementación más a nivel táctico, ¿no? Y también lo simplifica porque, curiosamente, conforme menos patrones de diseño o conforme peor es la arquitectura de tu proyecto, más difíciles suelen ser los tests, porque empiezan a incumplir algunas cosas como el principio de responsabilidad único o empiezan a no tener patrones de diseño y empiezan a tener dependencias cruzadas y demás que hacen que haya mucho edge case, que haya muchos factores que hagan que el test empiece a ser complicado. Porque normalmente conforme más sencillos son los test, más sencilla también es la arquitectura. Escalabilidad de proyecto, tanto a nivel de equipo como a nivel de proyecto. Es decir, cuando tienes un proyecto súper grande, es normal que yo, por ejemplo, vaya a acceder a servicios que yo no he programado, ¿no? En ese caso, lo que pasa es que si yo tengo un test que también define los requisitos los requisitos de usuario o las especificaciones técnicas de ese servicio, sí es verdad que yo voy a entender mejor por qué se hizo ese servicio o cómo debería funcionar, ¿no? Y también lo puedo aplicar a cualquier cosa, a otro servicio que vaya a crear o incluso hacer un refactoring dentro de ese servicio. Es decir, un refactoring que no cambie los requisitos, por ejemplo, en los que se había fundado ese servicio, como por ejemplo cambiar un proveedor de email de Mailgun a MailChimp o lo que sea, o por ejemplo cambiando los requisitos del servicio en sí. Entonces crearías tú los tests, verías que todo, es decir, que habría tests que fallan y después lo implementarías, ¿no? Y ya volvería a estar bien. Por otro lado, hace que los desarrolladores tengan más conexión con el producto, en el sentido de que como tú eres el que tiene que pensar cómo implementar la funcionalidad y demás, también a la hora de hacer los tests empiezas a pensar un poco como a nivel de arquitectura cómo deberías desarrollarlo y eso implica también conocer el problema. El problema lo vas a conocer hablando con el Product Manager, hablando con los diseñadores
UI UX, si eres frontend, y intentando entender mejor cómo debería funcionar eso para poder aplicar los test, definir la arquitectura y al final implementar la funcionalidad, ¿no? Vale, como ejemplo, este ejemplo me parece muy gracioso porque puede representar perfectamente la diferencia entre trabajar con TDD o no. Básicamente, esto fue una charla de Damian, que es un Vue Core Member, y básicamente decía, necesitamos un botón que cumpla con las siguientes especificaciones. Básicamente, el botón debe mostrar un texto al que se le pase el texto en sí como propiedad. También debe permitir que haya iconos en ambos lados del texto. También debería permitir que tú, por ejemplo, pudieses reemplazar todo el contenido por un loading, y también debería permitir que el loading a lo mejor no reemplace todo el contenido, sino simplemente uno de los iconos, ¿no? Es decir, tiene esas especificaciones técnicas y en base a eso pues tenemos que generar un componente que haga un fit con todo eso. Bueno, la solución popular... en principio me gustaría saber cuántos de aquí normalmente trabajáis en frontend. Vale. Bueno, una solución popular, básicamente, todos los ejemplos van a estar en Vue. Entonces, básicamente esta, ¿no? Es decir, es un elemento que incluso la gente que no tiene mucha experiencia lo va a ver y va a decir, bueno, sé lo que está pasando aquí, ¿no? Es súper sencillito. Esto simplemente está cubriendo el primer caso de uso o la primera especificación técnica, ¿vale? ¿Qué pasa si empezamos a implementar la segunda, la tercera, la cuarta, directamente haciendo código, ¿vale? Pues normalmente la mayoría de la gente va a llegar a esto. Es decir, aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver que el componente no es tan trivial, que ya empieza a tener más responsabilidades, ya no es un componente que tenga una sola responsabilidad, sino que se puede usar de muchas maneras. Imagínate que en tu empresa los botones que vaya a querer en la aplicación son de 3 tipos, asociados, por ejemplo, a este componente, que es un botón que tenga un icono a la izquierda y un texto, pero que no va a tener loading, un texto y un icono a la derecha que se va a sustituir por el loading, y otro botón que solo tenga texto y que reemplace todo el contenido por un loading, ¿no? Al final estás teniendo tres componentes o tres botones diferentes, pero esto está cubriendo muchísimos más casos, ¿no? Entonces, es curioso porque si tú te pones directamente a hacer los tests, vas a empezar a ver que algo anda mal, porque tienes que estar cubriendo muchísimos casos que tú no quieres cubrir, porque si no, el día de mañana, un desarrollador, que sea un compañero de tu equipo o lo que sea, puede usar este componente de maneras que tú ni siquiera habías planteado, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Pues a lo mejor pensando en TDD y demás y repensando un poco la arquitectura, haces composición. Y dices, vale, ahora tengo este elemento que es súper sencillito, y te dice, bueno, el elemento primero, que es como el elemento que va a ser padre, cumple los 4 casos de uso. Es decir, va a tener todas las características comunes que van a tener los 3 botones que tú quieras implementar, y después, abajo, tú lo que vas es componiendo los botones on demand directamente, ¿no? Es decir, tú ya vas construyendo los botones según tus necesidades. Esto es un principio de responsabilidad única, cada componente va a ser construido con un único propósito, y también a nivel de escalabilidad los requisitos no van a hacer que el componente vaya a ser súper complejo, sino que al final lo único que tienes es que crear nuevos componentes basados en los nuevos botones que vayas a querer implementar, ¿no? Es otro tipo de desarrollo que te va a solucionar mucho más la vida y que también te va a, usando TDD vas a poder detectar de forma más rápida. También otra ventaja otra ventaja que es interesante con el tema de TDD es que si se implementan los tests a todos los niveles del proceso de desarrollo y de deployment, se puede llegar a usar el Drunk-Based Development en vez de Gitflow. Y esto, no sé si sabéis lo que es Gitflow Drunk-Based Development, ¿sí, no? Vale, el Drunk-Based Development es un flow súper básico, en el sentido de tú abres una rama de master, haces tu funcionalidad, después la mergeas a master y vas creando las ramas de release así y ya está, es decir, la vas llevando a producción y punto. El Gitflow, el Drunk-Based Development es bueno para equipos que están empezando, para proyectos que ni siquiera están en producción, por así decirlo, es algo que te da mucha agilidad, que te permite cambiar código y ponerlo en la rama master muy rápido. Pero una vez que ya empiezas a tener algo en producción, a tener más miembros del equipo y demás, ya empiezas a pensar que quizá el Drunk-Based Development es demasiado
incluye demasiado riesgo porque estás poniendo release directamente en master y creas procesos más seguros, como por ejemplo tener dos entornos de desarrollo, uno de development y otro de producción. Vas testeando las cosas, tienen un periodo de prueba de testeo antes de lanzarse a producción y demás. Tienes tu rama de hotfix, tu rama de features. Empiezas a tener como un proceso un poquito más complejo, que es mucho más seguro, pero que también ralentiza el equipo. Entonces, una de las cosas interesantes es que con TDD aplicado a todo el proceso de desarrollo, teniendo todos los checks necesarios en cada uno de los pasos del proceso, sí que se podría pensar en volver al Trust-Based Development, incluso teniendo un equipo de desarrollo grande y en un proceso de desarrollo, es decir, en un equipo de desarrollo interesante con un producto en el que está recibiendo muchísimas visitas. Por ejemplo, en Globo, esto ya se estaba haciendo, es decir, ya se estaba pensando en cómo migrar de Git Flow a Trust-Based Development, o sea, en el producto, básicamente. Vale. Otra cosa, me gustaría hacer una pequeña demo para que veáis lo fácil que es, por ejemplo, usar Vue. Esto, aquí. A ver, un momentín. Bueno, o sea, montar un proyecto en Vue es súper sencillo. Primero, vamos a ver, sería... Necesitamos instalar Vue CLI, que sería a través de este comando. Una vez que se instala Vue CLI, que también se puede instalar a través de NPM, es decir, podrías hacer Vue Create, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, que sería Vue Create Test Live Example, ¿no? Que le llamo así al proyecto y demás. Y ya te permitiría, esta es como una configuración personal mía, pero te saldría el de default y el manual select features, ¿no? Te permite o sea, seleccionar todo lo que quieras y te lo preconfigura. Es decir, ya te va preguntando sobre qué, por ejemplo, quieres, en transpiling de TypeScript, si quieres usar el history y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, Prettier, aquí mismo, Jest, Cypress y en Dedicated Files. Una vez que ya has hecho la configuración, por así decirlo, te pediré si quieres guardar esa configuración para futuros proyectos o no, y ya empezaría a instalarse todo el proyecto, ¿vale? Simplemente con 2 comandos ya tienes un proyecto hecho. Ahora mismo no lo voy a hacer porque tarda unos minutos, pero sí que os voy a enseñar, por ejemplo, el proyecto que he creado aquí. Sería este y sería este. A ver cómo se va a ver. Aquí. Vale. Esto sería, por ejemplo, la estructura que te genera. He hecho cambios muy pequeños para hacer un poquito más de detalle y dar un poquito más de juego. Pero básicamente, simplemente con 2 comandos ya tienes un proyecto hecho. Y ya el proyecto ya se ve y ya puedes empezar a jugar con él, ¿no? Por otro lado, he hecho una pequeña configuración, unos pequeños cambios en el archivo de configuración de Jest, que estaría por aquí. A ver, aquí mejor, ¿no? Y en este archivo simplemente he cambiado dónde van a estar guardados los tests. Por defecto te pone que los tests estén dentro de una carpeta, pero a mí, por ejemplo, me gusta más que los componentes y los tests estén juntos. Porque, de hecho, cuando hacemos los test bien, representan mucho los requisitos en los que nosotros nos basamos a la hora de crearlos, y un desarrollador que a lo mejor no haya visto ese componente nunca, si va primero al test va a entender mejor el porqué de ese componente y el porqué y cómo debe ser usado, ¿no? Por otro lado, lo que he cambiado es añadir el collect coverage para tener un porcentaje, o sea, para saber el porcentaje de líneas de código que han sido testadas, ¿no? Para saber cuál es el porcentaje. Eso no es una medida significativa, entre comillas, es decir, no nos deberíamos basar en el porcentaje de líneas de código que se están testeando, pero sí que es un indicativo de cómo de desarrollado, de maduro está el proyecto en cuanto a testing, ¿no? Vale, una vez que vemos esto, vamos a probar primero los test unitarios con Jest. Y esto sería... Bueno, que enseño esto, ya aprovecho. En el package ya te viene todo, en plan, todos los scripts necesarios para el desarrollo, para construirlo en producción, para pasar el lead, que es como
una auditoría de formato de código, también los tests end-to-end y los tests unitarios, ¿no? Los test unitarios están basados en Jest. Entonces, pasamos a los test unitarios. Básicamente, así es como se debería ver un proyecto. Todos los tests pasan, no hay ningún problema. Y aquí se crea una carpeta que se llama coverage. En esta carpeta, si nos vamos aquí, te sale como un desglose de todos los componentes o de todas las carpetas y tal que tiene el proyecto, diciéndote cuál es el porcentaje en cada una de ellas, ¿no? Y una vez que entras dentro del componente, te dice cuáles los componentes o la lógica que tienen los componentes y cuál sería cuántas veces se han pasado en todos los tests, ¿no? Si, por ejemplo, no sería aquí. Si, por ejemplo, ahora vamos al test y comentamos este, ahora aquí tendríamos, por ejemplo, que tenemos un 33, es decir, 2 líneas de código de las 3 que se supone que deberían estar contempladas, no se están testeando y ya te salta que aquí falta algo, ¿no? Y de hecho aquí te dicen cuáles son las líneas, ¿no? Es bastante intuitivo. Si descomentamos, por ejemplo, este, pero ponemos aquí, por ejemplo, una condición que no matche el expect, entonces aquí nos saltará también un fallo. Y nos dirá exactamente en qué ha fallado. Es decir, yo esperaba, por ejemplo, matchear este texto, pero en el texto del componente no existe. Entonces, es súper sencillito saber cuál es el fallo y saber cómo corregirlo, ¿no? Vale. Vamos a hacer esto aquí. Y ahora vamos a ver los tests end-to-end, que sería aquí. Esto se hace con Cypress también. Tiene un componente UI que es bastante potente. El archivo de configuración está aquí. Esto refleja el entry point. A ver. Refleja el entry point que está dentro de esto, de la carpeta test. Y lo que nosotros vamos a hacer es este test, ¿vale? Este venía por defecto. He metido otros 2 para jugar un poco. Y cuando aquí, o sea, decir que sí que me gusta tener los end-to-end tests dentro de la carpeta test porque no están relacionados con ningún tipo de servicio. Es decir, son casos de uso que tú quieres probar en tu aplicación y, por ejemplo, cómo se registra un usuario, ¿no? Entonces, eso sí que es realmente interesante tenerlo dentro de una carpeta juntos para poder ir testeándolo e ir cambiándolo juntos. Aquí, por ejemplo, sí que te viene un directorio con todos los tests que serían. En este caso, test.js no es un nombre muy descriptivo, pero sí que sería interesante pues, cambiarlo para el caso de uso, por ejemplo, que tú vayas a hacer en su momento. Si tú clicas aquí, te sale la simulación. Te sale la página tal y como debería salir en plan en un navegador y tal. En este caso Chrome, porque es Cypress. Y aquí te viene, por ejemplo, los test que hemos hecho, ¿no? Que son 3. El primero visita la página y determina si existe un elemento H1 que contenga este contenido. Welcome to your Vue.js app, ¿no? Después, el segundo es exactamente igual que el primero, pero con un texto que nunca va a matchear. Hace un timeout y te dice, oye, este elemento no lo puedo encontrar. Y por último, el último te dice si existe que cojas un elemento que empiece por about, que lo cliques y que determine si existe el elemento H1 que diga this is about page, ¿no? Básicamente, esto demuestra la potencialidad que tiene Cypress a la hora de poder automatizar procesos y hacer como los flujos que haría un usuario, ¿vale? No solo clicando, sino también rellenando formularios, esperando las respuestas, creando órdenes, lo que sea. Es decir, es una herramienta bastante curiosa. Creo que no me he dejado nada, así que iría ya aquí.
Vale. Una vez que hemos visto eso, espero que os flipase tanto como me flipó a mí la primera vez que lo vi, porque era una bestialidad lo rápido que puede empezar a programar en Vue y lo fácil que es. Una vez que hemos visto eso, vamos a ver unos casos de uso, por ejemplo, que se suelen dar en Vue.js a la hora de, por ejemplo, de montar el componente, de testar los métodos, los eventos, los watchers, y a la hora de también testear el Central State Management, que en Vue es Vuex, pero sería el equivalente a Redux en React. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo se podría inicializar un componente. Este ejemplo es un poquito más complejo, en el cual vamos a hacer un mock de variables globales, como el root. Aquí, por ejemplo, lo que puedes hacer es que en el componente tú le pases los datos realmente que quieres que tengan diferentes objetos globales. También, por ejemplo, en la parte de stubs te salen como dos componentes que realmente pertenecen a librerías de terceros y que puedes también mockear con funciones, con los métodos que tú quieras, para que tengan la respuesta que tú desees, ¿vale? Porque al ser de terceros realmente no tienes acceso a muchas de las cosas internas y puedes, por ejemplo, usar, en este caso, un empty component para básicamente mockear todo lo que tú necesitas de ese componente. También, por ejemplo, se usa la librería test utils de Vue, que lo que te permite son tener diferentes funcionalidades, tipo shallow mount y create local view. El shallow mount te permite renderizar un componente, pero no renderizarlo completamente, sino renderizar la primera capa del componente, y así puedes solamente testar la lógica que pertenece a ese componente, no a los que están dentro de él. Y también crear una instancia local de Vue para no usar la global, por así decirlo. Una vez que ya has inicializado el componente, la manera de saber si el componente se ha instanciado bien es simplemente usando esta función que es isVueInstance. Entonces tú esperas que una vez que se ha inicializado, esa función pues, te dé true, ¿no? Es decir, que realmente exista algo que no sea undefined. Después están los métodos. Una cosa a puntualizar es que una vez que tú defines o montas el componente, tú puedes llegar a la instancia a través del objeto VM, ¿vale? Es decir, una vez que tú llegas al wrapper.vm es como si estuvieses llegando al dis del componente interno, ¿vale? Y aquí puedes acceder a todos los métodos, a todas las propiedades, a todos los getters, a lo que quieras. En este caso, es un componente que está diciendo que hagas algo cuando el usuario se haya logueado a través de Facebook, ¿no? Le tienes que pasar un objeto y espera que un servicio interno del componente se haya llamado, por así decirlo. Algo súper sencillito. También en los eventos, los eventos también funcionan prácticamente igual, simplemente en Vue el evento es como una especie de objeto global que sería, bueno, en este caso una función que es emit, en la cual a la cual tú llamas con el nombre del evento y con los parámetros a los que tú quieres pasar para que los componentes padres sean capaces de interpretar qué ha pasado y que reaccionen al respecto, ¿no? Pues para eso, básicamente, el wrapper tiene otra función que es el wrapper.emitter, que lo que te permite es decir o traquear si el evento se ha llamado en algún momento, ¿vale? Es bastante sencillo también. El component watch, los watchers, que serían como funciones que se ejecutan cuando una propiedad en específico se ha modificado, no se pueden ejecutar directamente, pero sí que se pueden testear en base a cambiar la propiedad y ver cómo reacciona eso dentro de la instancia, ¿no? Del componente. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un watcher que es currentTime, lo que está diciendo es, cada vez que la propiedad currentTime cambie, quiero que me ejecute esta función. Con lo cual, si yo cambio en el test la propiedad, después quiero saber que el isRed va a ser igual a true porque es lo que estoy haciendo en la función, ¿vale? ¿Hasta ahora se está entendiendo bien o estoy...? Vale. Bueno, ahora entramos dentro de las Vue, de Vuex o del Central State Management con las acciones, ¿vale? Las acciones dentro de Vue van a tener
4 elementos que son intrínsecos de ellas, como puede ser el dispatch, el commit, los getters y el state. El dispatch te sirve para llamar a otras acciones, el commit te sirve para llamar a las mutations, los getters son las propiedades o los objetos que tú construyes dentro del Central State Management que actúan como interfaz, y el state directamente es el estado de la información que tú estás guardando, ¿vale? Todo esto se puede pasar en una acción. Y el segundo parámetro que le pasa es la información que tú vas a usar para poder llamar a la mutation y cambiar el state o lo que tú quieras. En este caso, por ejemplo, nosotros usamos el commit y lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos es que el commit se haya llamado con el mutation example. Es decir, que al final lo que nosotros necesitaríamos es saber que ese commit o que esa mutación ha sido ejecutada si yo ejecuto la acción esta con los parámetros que yo le he pasado. Los getters sería básicamente el tema, o sea, son los objetos, la interfaz que tú tienes con tu aplicación. Y bueno, básicamente a todos los getters se les puede pasar el state y a partir de ahí construir un objeto que sea el que tú uses realmente en otras partes de tu aplicación, ¿no? Aquí es muy sencillo, los getters son una serie de funciones también y simplemente pasándole el state nosotros queremos saber que lo que nos devuelve es algo igual a lo que a la composición o el objeto que nosotros vayamos a querer recibir, ¿no? De vuelta. Bueno, las view mutation sería exactamente igual. Las mutation en view son el único punto en el que tú puedes cambiar el state. En otro punto te salta un error. Pero básicamente aquí, por ejemplo, lo que nosotros queremos saber es cómo cambia el state cuando se ejecuta la función de la mutation. Le pasamos igual el state y la información que nosotros, por ejemplo, queremos modificar. Y en ese punto nosotros queremos comprobar que sí, que el nombre se ha cambiado, básicamente. Y bueno, en Node, realmente haciendo un buen diseño y demás, todos los tests son muy parecidos, es decir, no hace falta hacer cosas muy tricky como para hacer un testing bastante bueno. Quizás el único punto a lo mejor más raro o lo que sea, dependiendo del framework que estés usando, por ejemplo, usando Express, es el tema de los controladores, ¿no? El tema de los controladores, por ejemplo, yo lo pongo con esta estructura, completamente opcional, totalmente a uso personal, pero yo pongo el index.js como un entry point, que es el que se encarga de manejar las dependencias, después instancia lo que es el controlador, el example controller es en sí la clase que lo que hace es recibir las dependencias por inyección, y después el test, que es el que testearía el controlador, porque el index en sí lo único que hace es coger dependencias e instanciar la clase. De esta manera, cuando nosotros hacemos testing con el example controller, realmente estamos usando funciones que no tienen ningún tipo de dependencia fuera o lo que sea, porque en JavaScript ya sabéis que si tú pones una dependencia fuera y después la usas dentro de la clase, sí que eso vale. Y realmente, a la hora de hacer testing, es muy complicado el hecho de tener que hacer el mocking global de esa librería y demás. Bueno, esta sería, por ejemplo, el index.js. Simplemente una dependencia, carga el controlador y lo instancias, ¿no? Eso es lo que tú, al final, vas a ver desde fuera, o lo que van a usar las rutas, ¿no? Este sería, por ejemplo, un ejemplo sencillo sobre un controlador que lo que hace es get item raw by ID, ¿no? Y lo único que hace es coger e intentar usar un servicio que te devuelva un item basado en ID. Y realmente es una función prácticamente que usa servicios que están inyectados a través del constructor, con lo cual esos servicios pueden ser fakear o pueden ser moqueados muy fácilmente también. Bueno, y esto sería, por ejemplo, el test. La parte de la izquierda es las consideraciones previas, es decir, el before each, que se usa, por ejemplo, en Jest, para que en cada test tú puedas, por ejemplo, setear o resetear el estado de los datos que tú quieres usar. También, por ejemplo, tiene hooks, que es el after each, que, por ejemplo, después, imagínate que estás haciendo un acceso a base de datos en algún test de integración y demás, tú dices, pues, before each, quiero que esto se quede limpio y a lo mejor, o que se setee con una cierta configuración y en el after each quiero eliminar esta tabla, por ejemplo. Entonces, así eso te permite no tener corrupción de datos y no empezar a tener problemas a la hora de hacer los tests de forma concatenada, ¿no?
Aquí, por ejemplo, en concreto, lo que hemos hecho es moquear todas las cosas, tanto el utils, que es la dependencia que nosotros estamos usando, como los objetos de request y de response, que sería el rec y el res, que son los que te pasa Express a la hora de ejecutar el controlador. En este caso, por ejemplo, simplemente hacemos el mock con lo que necesitamos y, por ejemplo, el rec simplemente va a necesitar, en este caso sería el item ID, y el res lo que hace es como una especie de singleton que realmente lo hice así para que se viese, pero realmente esto debería estar como en otro archivo o en un archivo mock que fuese un poquito más elaborado y que no estuviese aquí, ¿no? Como si fuese una clase autoinstanciada. Pero la gracia de la clase autoinstanciada es que cuando tú intentas concatenar funciones, en el status, por ejemplo, podemos hacer un mock implementation y en ese mock implementation lo que estamos haciendo es devolver la propia instancia, de tal forma que cuando yo haga punto status lo que sea, me va a devolver también la instancia para poder hacer punto .send y hacer concatenación de funciones, ¿vale? Al final, los tests serían un test para ver cuándo ha ido bien y un test para ver cuándo ha ido mal, por ejemplo. Y ya, como podemos ver, sería como muy sencillo hacer los tests en base a aislar las dependencias del controlador y de hacer el mock de los objetos de request y de response. Como bonus, el tema de Jest es muy interesante porque hasta ahora hemos usado matchers que eran estándar, ¿no? El to equal o el to be called, todos esos matchers están definidos por defecto en el spec que nosotros usamos dentro de Jest. Pero también podemos crear custom matchers, es decir, esto está basado en una charla que también es increíble, que es de este chico, y la charla se llama The Fresh Jest of Bel Air, que es increíble. Y básicamente lo que te dice es que, vale, esta es la manera normal que tú tendrías de afrontar un test. Tienes, por ejemplo, una llamada y la respuesta, pues a lo mejor tienes response, data, order, status, ¿no? Y aquí, to be, deliver, por ejemplo, y así sucesivamente. Realmente esto empieza a ser un poco verbose. Muchas veces las llamadas estas las tienes que llamar muchas veces para ver cómo cambia dependiendo de la condición con la que la llamas, y entonces tienes que repetir este tipo de test y se hace bastante tedioso. Sin embargo, poder hacer esto te permite varias cosas. La primera es que el verbose ya se va, porque ya tú eres el que elige qué información pasarle a la spec. Y lo segundo es que te permite darle un nombre que tenga sentido, ¿no? Es decir, al final, cuando tú tienes ese test, tú sabes realmente lo que quieres o lo que esperas de ese test. Sin embargo, aquí arriba le tienes que dar un par de vueltas para empezar a ver qué estás testeando realmente aquí, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo quiero tener el nombre completo y quiero que la orden sea entregada, ¿vale? Es básicamente eso. Esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, esto, por ejemplo, así es como se definiría un extend. Tú le debes pasar la información de la response, eso sería equivalente al actual. Y ahí, por ejemplo, lo que dice es que el status va a ser igual al status del order, ¿no? Y una vez que eso, defines el pass, que va a ser un true o false, va a ser un booleano, que defina la condición de si tú pasas o no pasas el test. Y en base a eso, tú tendrás un mensaje que sería equivalente a lo que tú hayas, o sea, a si el pass es true o false, ¿vale? Realmente, esto es interesante porque cuando tú haces y en general, los matchers pueden ponerse así o pueden ponerse punto not punto to have full name, ¿vale? Es decir, ahí básicamente lo que nosotros podríamos hacer es decir, oye, que si no quiero que tenga el nombre completo, o si no quiero que sea entregada, que el estado de la orden sea entregada, me va a salir should not be delivered order. Pero si falla, es decir, si la orden en sí está entregada. Ahora, si por lo que sea sí que quiero que esté entregada, pero no lo está, entonces me saldría el otro error, ¿vale? Es decir, puedes tener una batería de errores muy personalizada y también el significado de tu nombre, del nombre que tú le das a los test, va a ser muchísimo más intuitivo y va a hacer que la gente sea capaz de poder entender los test con mayor facilidad.
Bueno, esto sería el extend también del getFullName. Tú puedes aplicar la lógica que tú quieras. Este es otro ejemplo, que es el Asymmetric Matchers. Es decir, en sí, los Custom Matchers no solo son aplicados al spec con el dato, sino que también podrían ser aplicados a campos del objeto que tú estás intentando, matchear, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un array de productos en esta orden, que es decir, y es un objeto entero que tú deberías matchear exactamente igual, pero quizás tú lo único que quieres saber es si el nombre de los productos es igual, básicamente. Pues esto se puede hacer, por ejemplo, haciendo esto, de tal forma que tú ya no haces el macheo del objeto en base a que el objeto tenga que ser exactamente igual, sino a las especificaciones que a ti te interesan en ese momento. Como, por ejemplo, to be filled with y el nombre de los productos que deberían estar machados dentro de ese array. Pero, aparte de eso, también te permite una legibilidad bestial y en vez de tener que tener un array así, súper bestia, o un test que realmente ya deja de ser entendible, tendría esto que es muchísimo más óptimo a la hora de poder hacer testing, ¿no? Y de poder entenderlo. Y ya por último, los snapshot matchers, que son prácticamente igual. Cuando haces un snapshot, lo que hace es que la primera vez se genera el objeto en sí de la orden, por ejemplo, en este caso, y después, cuando vuelvas a llamar al snapshot, te va a intentar referenciar o matchear con el snapshot que se creó previamente en la primera iteración. Pues eso también se puede usar con los custom matchers, de tal forma que no matchee exactamente el objeto, sino que matchee el objeto basándose en las especificaciones que tú le digas, como por ejemplo el to be filled with. Y ya está. Ya termina la presentación. Muchas gracias a la Lua de Software Libre porque han sido capaces de hacer esto y otra vez, ojalá que haya muchísimas más conferencias de estas. Y muchas gracias a todos los patrocinadores por hacer posible que esto se pueda llevar a cabo.